Hablaremos hoy del destino del cuerpo de San Juan de la Cruz, una historia más acerca de la desesperación por las reliquias que tuvo lugar en el siglo XVI y XVII, aunque siempre hubo esa desesperación. Se trataba de conseguir algo del cuerpo de San Juan de la Cruz. Bueno, aquel compañero, ¿no?, de Santa Teresa, una de las figuras más importantes de la poesía mística castellana. Allá en el año 1570 había unas disputas entre las distintas órdenes cristianas y la orden de los carmelitas era una de las más importantes y había sido fundada en el siglo XII en Palestina. Y allá por 1451 se incluyó en la orden a las mujeres. Un siglo más tarde, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que en realidad se llamaba Juan de Yepes y Álvarez, quisieron reformar la orden de los carmelitas y hacerla más rigurosa. Provocaron con sus intentos de reforma un conflicto que se conoció como el de los calzados contra los descalzos. Al grupo de los descalzos, que pretendían despojarse de los hábitos mundanos y volver al éxtasis y a la ascesis, pertenecían Santa Teresa y San Juan, ¿no? Y el enfrentamiento fue terrible. A San Juan lo metieron en cana, lo apalearon brutalmente sus antiguos compañeros, ahora los calzados, ¿no? Del convento de la Encarnación, los carmelitas calzados lo llevaron, calzados en el sentido que tenían zapatos, no de que iban armados. Sí. Lo llevaron a la cárcel de Toledo, donde San Juan de la Cruz sufrió tormentos espantosos. Un día se escapó, se descolgó de la celda con una cuerda y se marchó a Andalucía, donde fundó varios monasterios. Allá por 1591, enfermo, llegó a Úbeda. Además de excelente poeta, se consideraba a Juan de la Cruz un santo aún en vida. Se lo creía sanador y había operado ya varios milagros. Santa Teresa dijo que lo vio flotar en el aire hasta que lo detuvo el techo, ¿no? Cuando llegó enfermo a Úbeda, lo sangraron, pero su estado empeoró. Se le abrieron unas pústulas en distintas partes del cuerpo y andaba casi completamente vendado. Un día le cambiaron las vendas que cubrían sus heridas. Por casualidad, la tela llegó a manos de una mujer enferma que sanó. Lo mismo ocurrió con varias personas. Corrió el rumor y pronto la gente empezó a disputarse las vendas del santo, ¿no? A todo esto, a San Juan le seguían saliendo nuevas úlceras. Claro, los demás se sanaban, pero él no. Y los paños con que se las cubrían seguían produciendo milagros. San Juan de la Cruz murió en diciembre de ese mismo año, 1591, a los 49. Los vecinos de Úbeda fueron por centenares a venerar su cuerpo, que según decía, exhalaba un aroma gratísimo. Los más entusiastas comenzaron a cortarle el pelo, los callos, las uñas, y hubo quienes le arrancaron los dedos a mordiscones. El dominico Domingo de Sotomayor sacó un cuchillo para cortarle un dedo, pero al acercarse al santo, cayó al suelo desmayado. Los menos osados cortaban pedazos del hábito, se repartían las sábanas y los piolines del cinturón. Una vez enterrados, siguieron los prodigios. Muchos frailes y monjas vieron resplandores sobre la tumba. Y siguieron las disputas particulares por una porción de San Juan. Y después fueron disputas territoriales, porque un sepulcro famoso podía suponer la prosperidad de una ciudad o de un municipio, mitad por los prodigios que de él se esperaban, mitad por la cantidad de peregrinos que podían llevar su dinero a esa ciudad. San Juan murió, como dijimos, en Úbeda, pero Segovia se creyó con más derecho a enterrarlo, toda vez que el santo había sido prior del convento de las Carmelitas de Segovia 3 años antes de morir. El convento de Segovia había sido construido por orden de doña Ana
de Peñalosa y su hermano Luis de Mercado también. Todo esto a instancias del propio San Juan de la Cruz. Por eso los segovianos, bueno, consideraban que el santo era de ellos, que debía reposar en Castilla y no en Andalucía. Don Luis de Mercado, oidor del Consejo Real, convenció al vicario general de los carmelitas para que ordenara el traslado del cuerpo. Pero sucedió algo. Cuando los de Úbeda se enteraron de la orden, advirtieron a los segovianos que no se iban a dejar quitar a San Juan de la Cruz sin presentar batalla. Entonces los de Segovia decidieron raptar al muerto en secreto, afanárselo. Sí. Una noche, 6 hombres de Segovia entraron en la iglesia, el convento de Úbeda, y se pusieron a desenterrar el cuerpo. Consternados, observaron que todavía sangraba. Había pasado más de 1 año de su muerte. Hay que decir que los muertos no sangran. No, ¿no? No. Decidieron entonces echarle cal para que se secara y esperar más tiempo antes de llevárselo. De todo modo le cortaron un dedo para ir llevando, ¿no? Y se lo dieron a Ana de Peñalosa como adelanto. En abril de 1593 se hizo finalmente el rapto. Envolvieron el cuerpo en una sábana y salieron rajando. En Segovia, Ana de Peñalosa se hizo cargo de los despojos. Pero al poco tiempo se enteraron los de Úbeda y exigieron la devolución. Enviaron un mensajero a Roma para presentar la denuncia ante el Papa, y el Papa, Clemente VIII, invitó a que se hiciera un arreglo. Doña Ana de Peñalosa concedió entonces otorgarles a los de Úbeda un pie, el derecho, adornado con hilos de oro y piedras. Fue entregado al padre Francisco Indigno para que lo llevara a Úbeda. En el camino paró en el convento de Carmelitas Descalzas de Sabiotti, a las que dejó por la noche en custodia el cofre con el pie. Bueno, el nombre es Sabiote, no Sabiotti. Les dejó el cofre ahí en custodia. 2 monjitas lo abrieron y se afanaron un par de huesos que terminaron en Granada. Como los de Úbeda no se quedaron conformes con el pie, el general de la orden también envió a Úbeda un brazo y una pierna de San Juan de la Cruz. Y así se puso fin a esta espantosa disputa. Digamos, para terminar, que allá por 1594, Francisco Yepes, el hermano de Juan, pidió a los poderosos de Segovia algo de su hermano. Ana de Peñalosa, apiadada, le regaló otra porción de San Juan que no sabemos cuál. Francisco Yepes puso lo que le tocó en un relicario. Relicario que llevó colgado al cuello toda su vida a la espera de algún prodigio. Y aquí termina la espantosa historia de las reliquias de San Juan de la Cruz. Pertenece esto a una vasta colección de relatos parecidos todos, que consisten en peleas por los despojos de este o aquel santo. En este caso eran verdaderos despojos. En otros casos ni siquiera eso. Eran dientes cualesquiera que se reputaban de San Pedro, de San Pablo, de San Esteban. Primero hay que creer que un diente de San Juan de la Cruz es prodigioso, que ya es mucho creer, ¿no? Y después hay que creer que cualquier diente es el diente del santo. Sí. Y en el medio hay gente que sufre. Bueno, en fin. ¿A quién dedicar esto? Al pobre San Juan de la Cruz, que era verdaderamente un hombre piadoso y un estupendo poeta. Bueno, Santa Teresa de Jesús, tal vez. Estaba pensando que el Cristo decía: bienaventurados los que sufren persecución y cárcel por mi nombre, ¿no es cierto? Y bueno, le podemos dedicar a todos aquellos
que en búsqueda de algo mejor hacen algunas renuncias y encima son maltratados.